Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con Zenón de Elea, una figura que, bueno, para muchos es sinónimo de paradojas, ¿no? Movimiento, infinito, esas cosas. Sí, las famosas paradojas. Pero, ojo, nuestra idea hoy es un poco distinta. Queremos ver qué nos dicen solamente los textos que hemos podido revisar para este análisis. Dejar un poco de lado lo que ya creemos saber. Sabemos que es de la escuela eleática, claro, con Parménides, pero, a ver, ¿qué imagen de Zenón sale solo de estos documentos específicos que tenemos? Es un buen punto de partida, ¿eh? Porque con los presocráticos pasa mucho eso, ¿no? La información llega, bueno, fragmentada, a través de otros, Exacto. y a veces con interpretaciones que, difieren bastante. Así que ceñirnos a lo que tenemos delante, a estas fuentes concretas, nos permite ver qué revelan y, quizás más importante, qué no revelan. Precisamente, es ver cómo se construye la historia pieza a pieza, casi como un rompecabezas. Perfecto. Pues entonces, manos a la obra. A ver, una de las menciones clave que tenemos viene de Diógenes Laercio. Una fuente, bueno, fundamental, aunque a veces un poco chismosa, ¿no? Sí, tiene su fama, pero indispensable. En sus vidas, compara la producción escrita de varios filósofos. Ajá. Y en el proemio hace como categorías. Habla de los que no dejaron nada escrito, o solo cartas. Como Sócrates, según algunos. Eso es. Luego los de una sola obra, y ahí pone a Meliso, a Parménides, el maestro o compañero de Zenón. Claro. Y justo ahí, para contrastar, mete a Zenón. ¿Y qué dice exactamente? Porque si lo usa para contrastar con los de una sola obra. Dice algo muy breve, pero muy significativo en ese contexto. Cito el griego. Polía poles Zenon. Que sería, Muchas obras Zenón. Muchas obras Zenón. Así, directo. Polla, muchas. ¡ostras! ¡Muchas! Sí, lo pone en el grupo de los más prolíficos. Lo compara con gente como Genócrates, Demócrito, incluso Aristóteles, según esa lista de Laercio. Claro, ¡Wow! O sea que Laercio, una fuente antigua, lo tenía por un autor súper productivo, casi al nivel de Aristóteles en cantidad. según esa enumeración específica, sí, da esa impresión de una gran reputación, de mucho trabajo escrito. Claro, uno pensaría, si escribió tanto, deberíamos tener un montón de detalles sobre sus ideas, ¿no? Pero aquí es donde, bueno, donde la cosa se pone curiosa, ¿verdad? Exacto. Ahí está lo intrigante de este conjunto de textos. Porque vale, Laercio dice muchas obras, pero si miramos el resto de las fuentes que tenemos, ¿a qué encontramos del contenido? Pues, bastante poco, la verdad. Al menos en estos documentos que estamos analizando hoy. Hay una referencia, pero es indirecta. Ajá. La mencionan comentaristas posteriores, como Colli o Eggersland, y ellos remiten a otro pasaje de Diógenes Laercio, el 848. No tenemos el texto directo de Laercio aquí, sino la nota de Eggersland sobre él. Entiendo. ¿Y qué dice esa nota sobre las ideas de Zenón? Pues, según esa nota, Zenón habría dicho que Hesiodo, el poeta, ya había llamado redonda, Strongylen, a la Tierra. Espera. ¿Zenón citando a Hesiodo? Sí, O sea que Zenón dice, ojo, que esto de la Tierra redonda ya lo dijo Hesiodo. No se le atribuye a él o a Parménides en esa misma fuente. buena pregunta. Es que según la misma nota de Eggersland, el texto de Laercio también dice que Teofrasto, El discípulo de Aristóteles. ese mismo, Teofrasto atribuía la idea de la Tierra redonda a Parménides. Él era el primero, según Teofrasto. Ah, vale. Entonces, en este testimonio en particular, Zenón no aparece como el que origina la idea, No, ni siquiera como coautor con Parménides. sino como alguien que dice, esto viene de antes, de Hesiodo. Exactamente. Su papel ahí, según esta fuente específica, es más bien como de historiador de ideas o de transmisor, como decías. ¡Qué curioso! Difiere bastante de la imagen habitual, ¿no? Del Zenón que revoluciona la lógica. Totalmente. Basándonos estrictamente en esto, no lo vemos proponiendo una cosmología propia, sino participando en una discusión sobre de dónde viene una idea. Que no es poco, pero es distinto. Claro. Interesante. ¿Y hay algo más en estos documentos? ¿Alguna otra pista sobre él? Sí, hay otro dato, más bien cronológico. En el tercer volumen de Los filósofos presocráticos, A ver, se menciona una hipótesis de un académico, Capisi, ¿y qué propone? que Demócrito, el atomista, Demócrito. sí,
Pudo ser contemporáneo no solo de Empédocles, sino también de Zenón y Meliso. O sea, Zenón, Meliso, Empédocles y Demócrito viviendo y pensando más o menos al mismo tiempo. Esa es la hipótesis que recoge la nota. Pero eso es un cruce de titanes. Estamos hablando de mediados o segunda mitad del siglo V antes de Cristo, ¿no? Una época. Una efervescencia intelectual tremenda, exacto. Y si aceptamos esa contemporaneidad, aunque sea como hipótesis, ¿qué nos sugiere eso dentro de lo que dicen estas fuentes? Bueno, sugiere que Zenón estaba metido en el meollo de un debate súper intenso. Tenías a los eleatas con su defensa radical del ser único e inmóvil. Parménides, Zenón, Meliso. Claro. Y al mismo tiempo, propuestas pluralistas potentísimas. Empédocles con sus 4 raíces y 2 fuerzas. Amor y odio, sí. Y el atomismo de Leucipo y Demócrito, que postulaba infinitos átomos en el vacío. ¡Uf! ¡Qué panorama! Entonces, situar a Zenón ahí, en medio de ese choque de visiones del mundo, pues subraya el contexto polémico en el que probablemente desarrolló sus argumentos. Aunque estos textos no nos digan cuáles eran esos argumentos. Exacto. Solo a partir de la nota cronológica podemos inferir que su filosofía quizás se forjó en diálogo o, más probablemente, en confrontación directa con estas otras escuelas. Tiene todo el sentido. Pinta un cuadro de debate filosófico muy, muy vivo. Y bueno, con esto llegamos al punto que es tan llamativo, ¿no? Cuando miramos solo este paquete de fuentes, por un lado, Laercio. Muchas obras, un autor prolífico reconocido. Sí. Por otro lado, las referencias que hemos visto. Una sobre Hesiodo y la Tierra Redonda, una hipótesis cronológica. Pistas destellos. Pero lo que falta, lo que brilla por su ausencia en este corpus específico, es justo lo más famoso de Zenón, sus paradojas. Exacto. Ni rastro de Aquiles y la tortuga, ni de la flecha que no se mueve, ni de sus argumentos contra la pluralidad. Nada sobre su método dialéctico, nada de lo que lo hizo pasar a la historia de la filosofía occidental. Ese es el quid de la cuestión que emerge de este análisis tan acotado. Es fascinante ver cómo esta selección particular de textos nos da una imagen de Zenón como, bueno, una figura reconocida, sí, perteneciente a la escuela eleática, influyente. Su vínculo con Parménides y Meliso queda claro al mencionarlos juntos o en contextos parecidos. Exacto. Y como un autor muy productivo, según Laercio. También lo conectan, aunque sea indirectamente, con una idea cosmográfica, y lo sitúan en un tiempo de mucha actividad filosófica, Pero, explicado en estos materiales que hemos manejado hoy. entonces, ¿qué sacamos en claro de esta exploración tan específica? Pues nos muestra un Zenón histórico, situado, productivo, parte de una escuela, El eleatismo, ¿sí? interactuando con ideas de su tiempo, la cosmografía, los contemporáneos. Pero la sustancia filosófica por la que es tan famoso, esas paradojas que han hecho darle vueltas a la cabeza a tantos durante siglos, Queda fuera de foco. Al menos en este conjunto documental. es casi como tener la ficha de un autor en una biblioteca. Saber que escribió mucho, pero no poder leer sus libros más importantes. Precisamente. Y esto, creo, subraya algo fundamental sobre cómo estudiamos la filosofía antigua y la historia en general. ¿El qué exactamente? Que nuestro conocimiento se arma con fragmentos, con ecos. Diferentes fuentes, escritas con distintos fines, en distintas épocas, conservan o destacan cosas distintas. Claro. Que Laercio, en el siglo III después de Cristo, destaque la cantidad de obras de Zenón, nos dice algo sobre cómo se le percibía entonces. Quizás como un gran autor. Pero no garantiza que el contenido que hoy nos parece crucial fuera lo que más interesaba conservar o citar a otros. Exacto. La transmisión de la información es un proceso selectivo, a veces incluso caprichoso. Lo que sobrevive no siempre es lo que consideraríamos más importante hoy. Es un recordatorio muy potente, ¿no? De la diferencia entre la reputación histórica de alguien y lo que podemos reconstruir con las pruebas textuales que tenemos a mano, sobre todo si son limitadas. Es como mirar una estrella distante con telescopios distintos. Como decías antes, cada uno te muestra algo diferente y quizás oculta otras cosas. Una buena analogía, sí. Este ejercicio nos obliga a ser muy conscientes de sobre qué base estamos afirmando las cosas. No estamos diciendo que Zenón no desarrollara sus paradojas, ni mucho menos, sino que en estos documentos concretos que analizamos hoy,
Esa faceta no está. La imagen que emerge aquí es la de un eleata prolífico metido en los debates de su tiempo, ¿sí? Pero cuya contribución más distintiva, tal como la entendemos nosotros hoy, no queda reflejada en estas citas y referencias específicas. Entonces, para recapitular lo que hemos sacado de esta inmersión tan focalizada de hoy. Los textos que vimos nos presentan a Zenón de Elea como un filósofo eleático, claramente. Vinculado a esa escuela, sí. Esa es la etiqueta que le pone Laercio. También lo conectan, aunque de forma indirecta, con la discusión sobre si la Tierra era redonda. Pero su papel ahí es más bien de atribuirle la idea a Hesíodo. Exacto, no de proponerla él mismo en esa fuente citada. Y nos dan una hipótesis sobre su cronología, poniéndolo como posible contemporáneo de gente muy importante, Demócrito, Meliso, Empédocles. Lo que lo sitúa en un contexto de debate filosófico muy rico, muy denso. Sin embargo, y este es el gran pero de nuestro análisis de hoy, lo que más llama la atención por su ausencia en este conjunto específico de fuentes Es lo más famoso. es la exposición de sus argumentos más célebres, las paradojas sobre el movimiento, Aquiles, la flecha o contra la pluralidad. No hay detalles sobre su método. La agudeza lógica, la profundidad filosófica que le asociamos, no se despliega en estos fragmentos concretos. Lo cual, quizá, nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Que va más allá de Zenón. A ver, Nos invita a pensar sobre cómo funciona la transmisión del conocimiento a lo largo del tiempo. sí, ¿Cómo conciliamos eso? Por un lado, un testimonio antiguo dice, escribió muchísimo. Por otro, en los fragmentos o testimonios que nos llegan, al menos en estos que vimos, hay poca sustancia sobre ese contenido. es la gran pregunta sobre la historia del pensamiento, ¿no? ¿Qué se pierde? ¿Qué se selecciona? ¿Por qué? Toca la fragilidad de la memoria histórica, los filtros, que se valora en cada época para ser copiado, citado, conservado. Y Zenón, visto así, a través de este prisma tan limitado que usamos hoy, se convierte en un ejemplo perfecto de ese mismo proceso, de cómo conocemos o creemos conocer el pasado. Con esa reflexión entonces sobre cómo conocemos lo que conocemos, creo que podemos concluir nuestra exploración de hoy. Una buena forma de cerrar, sí. Nos deja pensando,